Hola, muy buenos días a todos y a todas. Aquí estamos con un nuevo webinar desde Educando. Hoy, la verdad, tengo muchas ganas de este encuentro. Es un encuentro especial, un poco distinto a los webinars que hemos celebrado anteriormente. Hoy nos sentamos con 3 directores de centros educativos distintos de España y vamos a hablar entre los 4, bueno, ellos entre los 3, mejor dicho, de cómo están enfrentando esta situación tan extraordinaria en la que nos encontramos a día de hoy. Bueno, yo creo que vamos directamente por partes. Domingo, ¿estás por ahí? Aquí estoy, sí. Buenos Hola, días. Mikey. Para los Buenos que no días. te conocen, cuéntanos. Bueno, pues a ver, nosotros somos un colegio del centro de Valladolid, un colegio concertado, y bueno, la verdad es que no nos ha supuesto un gran problema el afrontar la situación en cuanto a la atención no presencial de nuestros alumnos. Nosotros a través de la plataforma educativa, desde infantil a bachillerato, les atendemos a todos y además a partir de quinto de primaria, bueno, pues tenemos dispositivos 1 a 1 con los alumnos, con lo cual ya utilizábamos la G Suite de Google para la atención a los alumnos. Entonces, lo que hemos tenido es básicamente es que acelerar y profundizar más en lo que ya estábamos haciendo. Muy bien. Sí, tu centro es concertado, ¿no? Sí, es En concertado, sí. Valladolid. Sí. Y muy bien, tenéis una base tecnológica, ¿no?, con la que contar de cara a esta situación. Sí, así es. La verdad es que eso no nos ha supuesto un reto. Además, casualmente, bueno, pues nos habíamos estado formando, porque bueno, sabes que en los colegios no todo el mundo al final tiene las mismas destrezas, y justamente nos habíamos formado entre diciembre y enero para que nuestros educadores fueran Google Educators, así lo habíamos conseguido, y con lo cual pues nos ha supuesto, bueno, pues el poder decir todo ese trabajo que hicimos en aquel momento, pues lo hemos podido ahora lucir. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. También tenemos con nosotros a Elena Flórez. Buenos días, Elena. Buenos días. Elena, cuéntanos un poco sobre ti y sobre tu Vale. proyecto. Sobre mí, si queréis, hago un resumen, pero bueno, yo he dirigido un colegio muy grande durante 20 años, el Colegio Estudios, un colegio que hay en la zona de Aravaca, también un colegio privado, y en un determinado momento pues asumí la aventura de montar un colegio chiquitín, de 2 líneas nada más, también por supuesto privado, recogiendo mucho de las cosas estupendas que tenía Estudio, no cabe duda, pero con el deseo de ese tamaño que te permite una cercanía muy grande a las familias y a los alumnos, ¿no? Eso es un poco. Nuestro modelo es muy distinto porque nosotros somos pues un poco como los coles de Silicon Valley, que tecnología la menos posible en la primera etapa, en infantil y primaria, es decir, poca tablets, poco conexión. Ahí pensamos que desarrollamos una creatividad enorme en nuestros alumnos y nos puede perturbar esa área. Y bueno, pues el perfil de familias que nos eligen, pues es un perfil de familias que justo les gusta eso. Muchos de esos padres son muy tecnológicos ellos, como nos pasa con nuestros profesores. Nuestros profesores sí tienen todos muy buenas herramientas y para sus trabajos, para las comunicaciones entre ellos sí, pero en infantil y primaria no la usan con el alumnado. Con lo cual esto nos ha supuesto pues, un reto grande y mucha reflexión, no cabe duda. Secundaria es distinto, porque en secundaria ya sí los alumnos sí la tienen muy incorporada, los profes la usan mucho con ellos, entonces, pues bueno, está funcionando bien, todas las clases, el room class, todo lo que están haciendo los alumnos de secundaria funciona bien. Ahora, infantil y primaria, pues estamos ahora justo, esta tarde tenemos otra vez un encuentro con todo el profesorado de primaria para reflexionar un poquitín más si le damos una vuelta, porque hasta ahora es verdad que hemos intentado que no recurran nuestros alumnos mucho a la tecnología y entonces se manda por correo a los padres, se devuelve, se corrige, un poco, porque nosotros no usamos libro de texto, sino que el alumno crea su propio material. Pero es verdad que empezamos a ser conscientes que a los pobres padres que están teletrabajando les perturba mucho nuestra entrada de correos. Entonces, no nos queda más remedio que dar un paso más allá y buscar, bueno, pues hacer un poco como hacen los de secundaria, y para eso hemos convocado una reunión esta tarde con todo el profe de primaria
para darle un poquito una vuelta más, porque bueno, pues esto nos lleva a reflexionar, evolucionar, a, bueno, pues ser creativos y decir, bueno, pues tenemos que apartar algunas de las cosas que nos gustan en una situación extrema, que es la que nos hemos encontrado. Y bueno, pues ahí estamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elena, por estar aquí con nosotros este rato. Y también contamos con la presencia de Íñigo Beristain. Buenos días, Íñigo. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos también un poco sobre ti, de dónde vienes, tu proyecto. Sí, bueno, yo soy el director del Colegio Público de La Bastida. La Bastida es un pequeño pueblo de Rioja Alavesa en Álava, en Euskadi. Y bueno, nosotros llevamos, este es el cuarto curso que estamos llevando a cabo una profunda transformación de lo que ha de ser la escuela, porque bueno, consideramos que hay que repensar un poquito lo que sucede dentro de las aulas y demás. Y bueno, esto que ha sucedido, la verdad que es un toque de atención y un punto de inflexión y una oportunidad, creo, para que procesos que quizás debieran ir más despacio, pues que los tengamos que asumir así tan de repente, ¿no? Pero creo que yo lo veo como un absoluto reto, una absoluta oportunidad que obviamente no es fácil, porque venimos con una determinada inercia, venimos de un mundo concreto, un paradigma concreto, y es evidente que debemos de cambiar ese paradigma, ¿no? Quizás no, por supuesto que la tecnología es importante en todo esto, pero esa tecnología la tendremos que humanizar porque, bueno, ya hablaremos más adelante sobre el asunto, pero ese es el papel fundamental que, en mi opinión, debe dar la escuela, ¿no? Esa parte humana, porque si no están las máquinas, está la tecnología, están las plataformas, están los que nos van a vender productos de individualizar todo lo que se refiere al aprendizaje y con eso debemos andar con cuidado. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este rato por la tarde. Mira, hay una pregunta, ¿no? Así para arrancar, que me gustaría haceros, que es, como directores, ¿no? Como líderes, en una situación tan estresante como esta, que de la noche a la mañana se cierran los centros educativos, ¿cómo lo habéis estado viviendo? ¿Cómo habéis reaccionado de cara al claustro, de cara a las familias, a los propios alumnos? Me imagino que tenéis también relación con el alumnado. ¿Cómo lo estáis viviendo? Pensamos que a nosotros nos va a pasar. Domingo. Bueno, en nuestro caso lo hemos vivido, yo creo, con bastante naturalidad y con bastante tranquilidad. Ya el viernes, cuando se nos anunció que dejábamos de ir, bueno, pues mandamos un correo un poquito primero al profesorado para indicarles cómo iba a ser el procedimiento a seguir para que pudiéramos tener una buena atención a las familias, una buena atención a los alumnos y que a la vez pudiéramos estar, sin que supusiera un trabajo extra, informados también los directores de todas aquellas actividades que se estaban haciendo. Y yo creo que eso lo hemos vivido con bastante tranquilidad dentro de lo extraordinario y lo caótico de la situación, porque bueno, es verdad que en los colegios esto ha supuesto un cambio radical del paradigma educativo, y yo creo que tiene mucha razón Íñigo al decir que, claro, es verdad que las máquinas están bien, es verdad que la tecnología hay que utilizarla, pero es verdad que no podemos perder ese componente humano y ese componente de cercanía con los alumnos y con las familias, que yo creo que es la parte donde ahora tenemos que incidir, ¿eh? Porque yo creo que en lo que es la atención a los alumnos y las familias, yo al menos como director, en lo que voy viendo, estoy contento de cómo estamos actuando. Incluso en la propia interacción entre los profesores, bueno, también estoy contento. Estamos teniendo esta semana reuniones de evaluación incluso online, quiere decir que ha supuesto la posibilidad de que incluso profesores que eran un poquito más reacios a este tipo de usos de la tecnología, pues vean que se pueden hacer muchas cosas en el aula y en el día a día de los profesores. O sea, enseguida montasteis, ¿no?, estructuras de comunicación entre el profesorado, supongo, para estar en la medida posible todos en la misma página y actuar un poco de la misma manera. Sí. Eso rápidamente lo conseguimos y la verdad es que yo creo que vamos bastante a una. De hecho, el feedback que estamos recibiendo de las propias familias, la verdad es que es bueno. Quiero decir que
bueno, que estamos atendiendo a los alumnos y además sin conseguir, sin saturarles, que yo creo que es el riesgo que se corre con una situación de este estilo, que como cada profesor quiere cumplir y bueno, que se vea que está exigiendo a los alumnos, está exigiendo a las familias, y claro, tenemos que tener en cuenta también que es que las situaciones que puedan tener los alumnos en sus casas pueden ser muy distintas, pueden tener familiares enfermos, no sabemos qué nivel de aislamiento tienen, hoy debemos estar enfermos. Quiero decir que al final tenemos que poner un punto de exigencia, pero también un punto de saber comprender que las situaciones hay que tenerlas en cuenta y no podemos mantener los ritmos que estábamos manteniendo en las clases. Muy bien. Elena, desde tu experiencia, ¿cómo actuaste? ¿Cómo ha sido tu reacción en una posición de liderazgo? Como la Comunidad de Madrid, al principio los profesores podían ir, antes de los alumnos no, pero los profes sí. Eso nos permitió durante 2 días pues, poder reunirnos visualmente, por un lado infantil, por otro lado secundaria, por otro lado primaria. Nos hemos podido reunir para entre todos buscar ese equilibrio. Es verdad que siempre nos preocupa, ojo, comparto completamente lo de la saturación. Para eso yo creo que el tutor controla muy bien, habla con cada alumno todos los días, controlamos si hay un exceso o no, y sobre todo nos ha preocupado mucho cuidar y sobre todo se empieza a notar todo lo emocional. Algunas familias de infantil se resienten un poquito lo emocional, que los niños lo están pasando mal, que no saben un poco cómo actuar. Entonces, en esa etapa sí que estamos trabajando mucho lo emocional, pero también en otros cursos, porque es verdad que hay muchos. Tenemos algún alumno que con padres ingresados bastantes, otros que incluso están solos porque el padre y madre está enfermo. Entonces, esa llamada constante, cómo te sientes, esa comunicación, una llamada virtual con cada uno de ellos, pues eso sí que hemos hecho mucho hincapié. Yo hice mucho hincapié a los profes, por favor, que sientan esa cercanía que tenemos tan grande en el día a día del colegio normal, que la sientan. No puede ser nunca lo mismo, pero que la sientan. Entonces, desde el principio de las reuniones hicimos mucho ese hincapié y en que sea el tutor el que controle a veces ese exceso, el de ciencias, de geografía, el de filosofía, que no haya en exceso porque a los pobres. Pero es verdad que sí, con cierta tranquilidad, porque también es verdad que tuvimos esos 2 días que nos permitieron un poco esa reflexión. Y bueno, de todas esas experiencias nuevas se aprende mucho. O sea que aprenderemos para la vuelta. Por supuesto. Íñigo. Sí, bueno, nosotros con esta historia comenzamos el día 8 de marzo, que era domingo, porque bueno, nuestro pueblo fue el primero en todo el estado en el que se cerraron los coles. Entonces, ese mismo domingo ya recibimos una llamada del Departamento de Educación y iniciamos el asunto, ¿no? Lo que pensamos en primer lugar fue que a las familias teníamos que comunicarles vía telefónica. No podíamos comunicar a las familias con un mensaje de WhatsApp o con un mensaje de email de primeras. Lo que decía antes, ¿no? La parte humana es lo fundamental de todo esto y lo primero de todo que hicimos fue eso, ¿no? Cuidar mucho a las familias, explicar mucho las razones por las que se cerraban, que era una razón epidemiológica, era una razón de ese tipo, y ante todo mucha calma. Y luego, por supuesto, estamos funcionando por pequeños equipos en el centro. Nuestros grupos mezclamos edades y hay varios tutores y tutoras con cada grupo. Entonces, el liderazgo compartido, que ha de ser la manera de funcionar de una organización y de un centro educativo en este caso, está funcionando muy bien. Entonces, todos los días o prácticamente todos los días los profes hablan con las familias, con el alumnado, un poco lo que decía Elena, ¿verdad? Vamos a procurar fundamentalmente que emocionalmente estén bien, cuidar mucho, ¿no? Esa parte humana que insistía en la primera parte, que creo que es fundamental. Y luego eso, hemos buscado, lógicamente, maneras de funcionar vía telemática por parte del profesorado, por parte entre el equipo docente, quiero decir, y luego los profesores,
con las familias, pues hacen llamadas telefónicas, porque uno de los grandes problemas que teníamos en nuestro centro era la no disponibilidad de conexión a Internet y de dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, con el Ayuntamiento de La Bastida estamos trabajando para que aquellas familias que no tengan conectividad puedan tenerla mediante routers o una tarjeta SIM que puede funcionar como router. Y, por otro lado, claro, familias que no tienen dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, por parte del colegio, estamos prestando portátiles a esas familias que no tienen la posibilidad y, bueno, en ello andamos. Pero, fundamentalmente, y lo decía Elena, también lo decía Domingo, mantener ese aspecto humano fundamental. O sea, cuidarles mucho, que las familias se sienten cuidadas y el alumnado también. Fundamental. Me encanta que menciones la llamada telefónica. Bueno, de hecho, lo escuché también de los compañeros. Algo tan sencillo, ¿no? Ahora se lee en todos lados que si Meet, que si Zoom, que si una videollamada, ¿no? Y se nos puede escapar, oye, ¿y si le llamo? ¿No? O sea, yo tengo el teléfono del padre o de la madre, ¿no? Le llamo, oye, ¿estáis bien? ¿Estáis recibiendo las tareas o lo que sea? ¿Cómo está? O sea, tener esa vía de comunicación me parece también imprescindible. Sobre todo, perdona, porque de la otra manera, con algunas familias no nos es posible conectar, ¿eh? Es decir, eso ya tenemos que tenerlo en cuenta. Parece que de repente todo el mundo tiene conexión a Internet, que además es una conexión rápida, todo el mundo tiene dispositivos, pero no es el caso. Hay muchos contextos que no tienen esa conectividad y se puede generar una brecha muy importante. Entonces, eso es uno de los grandes temas que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, muy a mí, bien. perdona, Michael, me alegra mucho, porque somos tres colegios muy diferentes. El colegio de Íñigo es público, el colegio de Elena es un colegio privado, el mío es un colegio concertado con niveles también privados, el mío religioso y el de Íñigo y Elena no. Sin embargo, me alegra ver que todos vamos un poco en la misma línea de humanización de la enseñanza y, en este caso, humanización de este caos que nos está tocando vivir y que tenemos que hacer hincapié no solamente en la parte académica, que sí somos colegios y la parte académica es importante, pero que la parte humana lo es mucho más, y el poder dar esa cercanía, sea con los dispositivos, sea telemáticamente, pero si no telefónicamente, como estáis diciendo, pues no podemos perderlo, porque yo creo que es la parte principal, que la escuela acompañemos a los alumnos y a sus familias. Totalmente de acuerdo. Pues mira, Domingo, ahora que te tengo aquí, lanzo la segunda pregunta. Para ti, ¿cuáles son las fortalezas del proyecto educativo de tu centro, ¿no? Que se están reduciendo estos días en esta situación, ¿no? Que están facilitando el seguir delante en este contexto? No te he entendido bien, Michael. No sé si me preguntas por las fortalezas o por las cosas que nos ha costado. De momento, las fortalezas. Después de las fortalezas, las posibles carencias. Bueno, yo creo que nos ha reforzado un poco en nuestra idea de personalización del aprendizaje, que es uno de los objetivos de la propuesta educativa, de intentar atender a cada alumno según sus necesidades, y que fue un poco el planteamiento de lanzarnos, por ejemplo, a ser centro Google y poder personalizar un poco el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que esta situación ha fortalecido el que veamos que esta herramienta de G Suite realmente fomentaba e iba en la línea de nuestra propuesta educativa, y que incluso aquellos profesores que a veces son más reacios a este tipo de actividades, pues vean que es que realmente la tecnología en este momento nos da estas posibilidades, y yo creo que en ese sentido pues nos ha ayudado a dar pasos adelante. Quiero decir, a mí no es que me sorprenda, ya muchos profesores nos grabábamos o hacíamos Meet o hacíamos clase invertida grabándonos, pero claro, ahora ha sido una necesidad el grabarnos las clases y el buscar herramientas que nos permitan grabarnos para dar las clases o para poder interactuar con los alumnos. Y yo creo que esta parte, lo que nos ha ocurrido realmente, esta fortaleza de nuestro colegio la ha sacado más a la luz todavía. Muy bien. Elena,
¿qué consideras tú que son las fortalezas de tu del proyecto? Desde luego yo las fortalezas las encuentro en mi equipo. Me parece un equipo maravilloso, de una entrega espectacular. Es verdad que nuestro proyecto, es verdad, esa cercanía, ese conocimiento a cada padre, cada alumno, pues ahora se está viendo. Usamos mucho la llamada telefónica, es verdad, ese llamar todos los días, ese preguntar, y eso ha permitido que también los padres se sientan tan cercanos que llaman con mucha tranquilidad. A mí me llaman mucho, llaman a uno, cualquier inquietud nos la presentan, y la verdad que el profesorado está trabajando muchísimo más que cuando tenemos tantos deseando abrir el colegio, mañana, tarde, noche, porque bueno, pues están sensibles a recibir llamadas a cualquier hora del día, o están sensibles. Y, por supuesto, los de secundaria pues graban muchas clases, que me parece también muy bueno, pero participan mucho todos. Entonces, mientras te grabas la clase, mientras las llamas, mientras corriges, mientras luego les llamas a los que están en situación más delicada por teléfono a todos, pues evidentemente, pobrecillos, están trabajando. Yo tengo un equipo muy joven, muy ilusionado, es un proyecto muy nuevo, con muchísimas ganas y sin duda esa es la mayor fortaleza. Pues eso es un lujo. Cuando hay mucha implicación por parte del pilar, ¿no? Los profesores al final son el pilar de todo esto. Sí. Totalmente. Íñigo, para ti, fortalezas del proyecto, de tu centro que están permitiendo llevar esta situación. La mayor fortaleza, en mi opinión, de nuestro centro es que somos muy buenos gestionando la incertidumbre. Entonces, es una prueba que nos pone aquí no sé quién para... ¿Queréis incertidumbre? Toma incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que todo el equipo está muy habituado a esa incertidumbre, está habituado a unos contextos muy diversos, entonces eso te hace, bueno, adaptarte a esas circunstancias, ¿no? Nosotros, como decía al principio, llevamos mucho tiempo, este sería el 4º curso que estamos haciendo una profunda transformación del centro. Estamos hablando sobre qué ha de ser la evaluación. La evaluación no es calificar solamente. De hecho, en las etapas obligatorias seguramente no tengamos la necesidad de poner notas numéricas, ¿no? La evaluación es otra cosa, saber en qué punto está cada alumno, cada alumna, y lo decía Vygotsky, ¿no? A cada uno de ellos buscar la zona de desarrollo próximo para alimentar y que siga creciendo, ¿no? Entonces, en cuestión de evaluación llevamos mucho tiempo pensando sobre ello. En cuestión de qué sentido tiene la distribución del alumnado por edad de nacimiento, ¿no? Que en este contexto, os imagináis ahora, está sucediendo en muchos centros, mandan a todos lo mismo, no tiene sentido. Pero eso tampoco lo tenía en el espacio físico, en mi opinión. Es decir, esto está siendo un poco la prueba del algodón del sistema. Está tirando de todas las costuras y se está viendo por dónde tenemos más problemas, ¿no? Otro asunto que hemos de tratar urgentemente es el currículum. ¿Qué tipo de currículum? ¿Qué es lo imprescindible? ¿Qué es lo deseable? Sobre eso tendremos que hablar, porque uno de los errores que podemos cometer en esta crisis es tomar medidas a corto plazo. Esto es un cambio de paradigma. Lo tenemos que ver. Ya mucha gente lo veía o lo veíamos claro, que el tipo de escuela que habitualmente estamos llevando a cabo o está muy generalizada no está acorde a muchas cosas que suceden en el mundo, ¿no? Entonces, sobre eso hemos pensado y estamos reflexionando mucho en el centro. Entonces, eso sería un poco nuestras fortalezas, porque en nuestro cole, para llevar a cabo cualquier propuesta de centro, tenemos 2 ideas muy claras. Serían un poco el filtro por lo que pasa a todas las propuestas, que es el sistema o la escuela se ha de adaptar a cada uno de los alumnos y alumnas y no al revés, como suele suceder, porque si queremos personalizar la educación, que es el objetivo que ha de tener la escuela, en mi opinión, ¿no? y buscar la autorregulación, debemos tener en cuenta esa idea. Y luego, por otro lado, cada persona aprende a un ritmo diferente. Entonces, por eso que no tiene mucho sentido que el alumnado esté distribuido por edad de nacimiento, ¿no? Entonces, con todo ese batiburrillo, que llevamos mucho tiempo pensando en ello, pues sí que al final, bueno, desde otra manera de funcionar,
desde las casas y demás, estamos poniéndolo en práctica o tratando de ponerlo en práctica porque obviamente aquí hay unos aspectos técnicos que no podemos obviar. Y bueno, eso sería un poco, pero fundamentalmente yo creo eso, somos un equipo que estamos preparados para la incertidumbre y tenemos algunas ideas claras que en estos momentos nos están viniendo bien. Eso, sin lugar a dudas, imagino. Sí. Decirle una cosa a Íñigo, sí. Nosotros no evaluamos ni en infantil ni en primaria, me parece buenísimo. Nosotros solo empezamos a evaluar en sexto de primaria. No calificáis. No calificáis. No calificamos, perdón, no quería decir no evaluar, no calificamos, por supuesto. No calificamos, lo cual, la verdad, que nos quita muchos problemas de esta. Y el respeto al ritmo es enorme, a nosotros nos da igual. Hay niños que terminan primero de primaria sin apenas leer y no pasa nada. Y unos que en el mes de septiembre primero de primaria leen de maravilla. Da igual, el respeto al ritmo estoy completamente contigo, que es fundamental. Cuando nos llega aquí, que nos llega muchas veces, un niño que le han suspendido lengua en primero de primaria, y yo digo, ¿pero cómo se puede suspender lengua en primero de primaria? En este solo leía 47 palabras por minuto. Digo, ¿pero cómo se puede hoy día calificar o evaluar por el número de palabras que lees? A veces son aberraciones que estoy completamente de acuerdo contigo, y la verdad que la idea de no ir por edades yo no la discuto, no está mal, pero lo de no evaluar me parece, lo de no calificar me parece fundamental. El tema de las edades, claro, facilita mucho la organización de un centro, pero evidentemente si es que dentro de un grupo que tiene la misma edad, ahí hay unas diferencias brutales. Enormes. Ya simplemente por cuestión de desarrollo, No, el desarrollo madurativo de cada niño es muy diferente. Obviamente. Es un primero. Ya me contaréis cómo os pegáis con las administraciones educativas luego para esto de no calificar. Quiero decir que yo estoy muy de acuerdo con vosotros, pero luego al final lo que está claro es que también tenemos que dar cuenta a unas administraciones que nos exigen una calificación en todos los cursos. Sí, nosotros luego en septiembre hacemos unas actas que jamás las ven los padres, donde rellenamos los números que la administración nos pide. Punto. Sí, nosotros también. Las rellenamos y las mandamos, pero no las ven más que la administración, Las familias no ven esas actas. Bueno, además, yo creo... Tomo nota. Yo creo que nosotros, si consideramos que el sistema ha de cambiar, debemos ser hackers del sistema. Los problemas que tienen los hackers es entrar en el sistema. Nosotros estamos dentro. Entonces, claro, estas cosas hay que explicarlas a la inspección. Esto no es yo decido esto porque lo decido. Es decir, una calificación numérica es absolutamente subjetiva. Hay estudios que hablan de cómo varía dependiendo del grupo que tienes. Sí, es verdad. Es decir, consideramos un número, una calificación numérica, como algo absolutamente objetivo cuando no lo es. Es decir, entonces hay que explicar a las inspecciones, porque, claro, cuando hablamos de la inspección, cuando hablamos de las administraciones educativas, parece que estamos hablando de entes que funcionan de manera virtual. No, son personas a las que si tú les argumentas, muchas veces las dejas calladas. Y yo creo que los que estamos dentro y consideramos que se han de dar unos cambios dentro del sistema, debemos explicar muy bien eso y tenemos que tomar medidas. Tenemos que dar pasos hacia adelante y ir poniendo ciertos temas encima de la mesa, porque es que hay muchas cosas que se caen por su propio peso, en mi opinión. Es desde luego emocionante escucharos, porque que esta situación pueda dar luz a cuestiones pedagógicas que acompañan al ámbito educativo desde hace muchísimo más tiempo, pues para mí me encanta escuchar esto, porque esto es un debate que a margen de si se trata de seguir con el cole desde casa o no, o sea, son cuestiones efectivamente de cambio de paradigma, y escucharlas en tiempos como estos pues es inspirador. Quiero aprovechar porque nos ha preguntado una compañera, María, acerca del... A ver si lo encuentro por aquí. Nos pregunta María. Tengo que buscar. Ahí lo he perdido por aquí. Ah, sí. María Elvira. Aprovechando que estemos hablando un poco en esta línea, ¿cómo manejan los casos especiales, ¿no? Pues
TDAH, retrasos leves, entre otros, en este tipo de aprendizaje virtual. Yo añadiría, no necesariamente virtual, pero la escuela a distancia, ¿no? Este concepto de que, oye, estamos tratando al final de seguir delante con la escuela, o sea, es decir, con el curso escolar, pero a distancia, ¿no? Y ya hemos comentado que no fundamentalmente tiene que ser virtual, aunque tiene mucha cabida. ¿Cómo estáis enfrentando estos casos entre el alumnado? Elena misma, perdón. Vale. Elena, el micrófono. Eso está muy en manos del Departamento de Orientación, que le pasa lo mismo, está trabajando mucho, porque evidentemente, aparte de que los profesores pues tienen en cuenta que a lo mejor pues al del TDAH les mandan pues menos cantidad, porque como saben lo que requiere su atención. Algunos padres, curiosamente, han dicho que les es más fácil este sistema, otros en cambio no, que les es más difícil, hay opiniones de todos, pero el Departamento de Orientación se encarga de conectar con ellos. Es verdad que nosotros no tenemos muchos, seguramente ellos tienen muchos más. Los que nosotros tenemos pues son muy atendidos directamente por el Departamento de Orientación. Aquellos niños que tienen sombra, nosotros tenemos niños con serias dificultades que tienen lo que llaman sombra, que es una terapeuta que está con ellos en clase todo el rato y que, bueno, pues se separa cuando ella cree adecuado, pues está trabajando su sombra con ellos, ¿no? Eso es un poco como lo tenemos. ¿Y Domingo? Bueno, nosotros como a través de estas tareas podemos personalizar las tareas a cada uno de los alumnos, este es el seguimiento que estamos haciendo. Es verdad que de algunos, bueno, como estas tareas se les puede poner incluso plazos, de esa manera podemos intentar que estén centrados en la tarea. Lo digo por los TDAH, que son algunos de los que puede haber dificultades de atención. Sí que es verdad que nos hace falta en muchos momentos estar muy en contacto con las familias. Y en ese sentido, bueno, como hemos tenido en esta mañana virtual, hemos insistido a estos profesores de apoyo que están dando clases a estos alumnos que llamen a las familias para hacer un mayor seguimiento de estas tareas, porque sí es verdad que son alumnos que en este modelo se te pueden escapar un poquito, porque la mayoría son alumnos que les hace falta un acompañamiento muy, muy cercano y claro, la no presencia en ese sentido es un riesgo y lo estamos intentando cubrir, ya digo, sea por la plataforma de Google o si no directamente con llamadas telefónicas a las familias. Muy bien. Íñigo. Sí, bueno, sí, a ver, yo creo que uno de los errores en los que podemos caer en esta situación es en tratar de hacer lo que hacíamos en los centros escolares ahora de repente de manera virtual, ¿no? Eso es evidente que además con el poco tiempo que ha pasado no somos capaces, o por lo menos nosotros no somos capaces de abordar eso. Es decir, porque esto no se puede convertir en una cuestión de hacer tareas y tareas. No, esto tiene que ser otra cosa. Tendremos que pensar entre todos qué ha de ser, pero esto tiene que ser otra cosa, porque es que esto va para largo. Esto va para largo, hablan de que es posible que en otoño pueda haber una recaída otra vez, puede volver a iniciarse otra vez el contagio y demás, es decir, tenemos que pensar a largo plazo, porque entonces, obviamente, la personalización de los aprendizajes se han de dar en todos los casos, ¿no? Claro, es lógico que en algunos casos más graves es mucho más complicado hacer un seguimiento, pero no solo por el alumnado, por el tipo de familias. Nosotros tenemos familias que serían incapaces de abrir una videoconferencia de este tipo. O yo qué sé, a través del otro día un profe trataba de hacer una videoconferencia por WhatsApp con una familia y una familia que tenía dificultades para... Es decir, no solo tenemos que fijarnos en el alumnado, sino que también en los contextos que tienen sus alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que lo que podemos hacer es centrarnos en la parte absolutamente humana que decía antes, tener mucho contacto con las familias, explicarles las cosas lo mejor posible y hacer ese acompañamiento que habitualmente se suele hacer tocándonos y en distancias cortas, pero a través del teléfono, a través de videoconferencias si es posible o demás. Es decir, tendremos que
en esos casos, pues poner más el foco y insistir más, ¿no? Pero creo que si estamos planteando traspasar, o sea, pasar de las dinámicas que habitualmente están en los centros a lo virtual, yo creo que eso es imposible. Entonces tendremos que pensar en otras cosas, en qué les podemos transmitir a esas familias, qué podemos transmitir a esas criaturas, quizás si las familias no pueden contarle cuentos, hablo de edades pequeñas, por ejemplo, habrá que buscar la manera de contarles un cuento, de buscar dinámicas de otro tipo, diferentes a las que habitualmente se dan en lo académico. Lo que no podemos pensar, yo creo, es que ahora de repente, o sea, esto ha sucedido, hoy es el 10º día, ¿no? Aquí que estamos confinados. O sea, que esto ha sido un shock para todos, imaginaros para los críos y las crías. Lo que no, yo creo que no podemos asumir o no creo que no podemos enfocar así el asunto es que de repente todo parezca como si no hubiera sucedido nada, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco mi visión del asunto. Bueno, yo creo que eso, sí que creo que, Íñigo, lo estamos consiguiendo. Bueno, yo estoy mirando muchas redes sociales y veo que la gran mayoría de los colegios y profesores lo estamos consiguiendo. Quiero decir, es verdad que las herramientas digitales e incluso las propias redes sociales nos dan posibilidades, pero tú hablabas antes, un cuento, pues es que las profesoras de infantil se han puesto de acuerdo para hacer un cuento entre todas y mandar un cuento a las familias para que el fin de semana pudieran reunirse la familia alrededor del profesorado, que es que yo creo que vamos un poco en la misma línea. Hay que hacer este acompañamiento también emocional de los alumnos y de sus familias, con lo cual, bueno, yo creo que me da la sensación de que todos estamos un poquito en eso y yo creo que desde luego poniendo muy en segundo plano la parte académica, que en este caso yo creo que bueno, es relativamente importante. Me parece que es mucho más importante la otra parte de acompañamiento personal. Sí, una puntualización, por favor. Sí, por supuesto. Sí, porque es que además caemos en el peligro, me da la sensación, de que si queremos cambiar el ámbito educativo que se da en los centros escolares a lo virtual y que sea exactamente lo mismo, que en muchos casos es una información unilateral o alguien, en este caso, que puede estar con una plataforma trabajando algo concreto de manera absolutamente individual, la supervivencia de los centros escolares, de los maestros y maestras, en mi opinión, corre peligro. Es decir, porque hay dispositivos, hay plataformas que eso lo dan. Entonces, cuidado, insisto en la parte humana que tenemos que dar a esta parte del asunto, porque se nos cae el sistema, se nos cae el planteamiento de escuela. O sea, como no pensemos mucho en qué podemos hacer para que esa parte de la socialización que se da en los centros escolares, esa parte humana que los profes y las profes lo tenemos en cuenta en el día a día, cuidado, porque es posible que pedir la supervivencia de la escuela como tal, en mi opinión. Yo perdona, pero yo creo que la verdad, ahora mismo los padres lo que nos están echando de menos de tal manera, que yo creo que es lo que más echan de menos, esa parte que tú dices, la humana, lo social. Por mucho que les estemos mandando cosas, oye, y nosotros las de infantil leen ellas los cuentos para que vean la imagen, para que se sientan más cercanos. Nosotros que hacemos mucho teatro, el teatro es una materia para nosotros importante en toda la etapa, en infantil, primaria y secundaria. Los profes de teatro están haciendo teatro, como los pasará vuestros profesores de educación física, dan clase diaria a través, pero eso no les llena nada, están deseando que los toquemos, que los vemos. Yo creo que no tenemos que preocuparnos, hay mucha necesidad. Sí. No tenemos que preocuparnos si hacemos las cosas bien. Bueno, ya. Voy, es decir, si nos dedicamos a mandar fichas, por supuesto. Bueno, pero eso se está dando, Eso sí, pero que lo humano lo están echando ya en falta muchísimo. Los padres no pueden más ya. Bueno, de hecho aquí, bueno, mi propio inspector me llamó para ver cómo lo estábamos haciendo porque tenían realmente problemas que les estaba llegando a la inspección por la cantidad de tareas, fichas
que se estaban enviando a los alumnos. Y bueno, yo le tranquilicé que al menos en mi colegio no estaba siendo así. Pero bueno, al final es un riesgo, efectivamente. Yo me alegra mucho oíros a Elena y a ti, Íñigo, porque me encanta oíros hablar, porque realmente veo que tenéis las cosas muy claras y veo que que vamos mucho en la misma línea, siendo tres centros muy, muy distintos. Sí. Mira, el otro día Fernando Trujillo ponía un tuit muy interesante, me pareció muy interesante, que decía: en mi humilde opinión, si eres equipo directivo, ahora tienes 3 prioridades. 1, mantener el claustro motivado y cohesionado. 2, estar atento a las necesidades de estudiantes y las familias. Y 3, coordinar al profesorado para que las tareas no machaquen al alumnado y sean de calidad. Bueno, luego desarrolla en un hilo, ¿no? Pero así como 3 ideas muy claras que debiéramos tener en cuenta todos los centros educativos y todos los equipos directivos. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, y en esta línea, la siguiente pregunta era un poco lo contrario, ¿no? ¿Qué frustraciones tenéis o qué carencias habéis visto en vuestro proyecto educativo o en el claustro que veis que estáis teniendo que atender con un poco de mayor urgencia quizás en estos días, en esta situación? Domingo. Bueno, yo creo que es verdad que hay algunos profesores que por su forma de ser les cuesta mucho más adaptarse a los cambios y claro, este cambio ha sido muy abrupto, con lo cual les está costando mucho más. Entonces a esos profesores, pues es verdad que como equipos directivos nos está tocando acompañarles un poco más e intentarles dar herramientas para, como decía Íñigo, para intentar que no repitan lo que hacían en clase y lo quieren repetir de forma virtual, porque eso está claro que nos va a llevar al error. Y yo creo que esa es la parte que quizá nos toque a los equipos directivos acompañar un poquito más, porque realmente luego, como lo que echamos de menos es lo que ya hemos dicho antes, que lo que echamos de menos es poder adaptar al niño y poder adaptar al niño que no lo podemos hacer y que nos cuesta ahora mucho más y que lo tenemos que hacer a través de la llamada o a través del correo personalizado o a través de ese dar ánimo y de, bueno, pues vamos a estar todos juntos pasando esto. Yo es la parte donde sí que veo que bueno, los equipos directivos tenemos que estar un poquito alerta, pero yo creo que son casos excepcionales, ¿eh? Son algunos que les cuesta mucho más adaptarse a los cambios. Sí. Elena, ¿alguna frustración o preocupación o carencia detectada? Sí, yo la verdad, bueno, en lo organizativo lo tengo muy bien, tengo una directora infantil, de primaria, de secundaria, que tutelan a los profes, que les dan, eso funciona. A nosotros como un modelo de colegio privado, nuestro gran problema y el problema que yo ahora tengo es mi reunión con el Consejo de Administración, las distintas soluciones que podemos devolver. Para mí ese ahora mismo es el mayor follón que tengo, porque claro, sí, hoy les he dicho que les devuelvo el comedor y el transporte porque es evidente que este gasto no lo tengo, pero yo quiero mantener las nóminas de todos los profes. Entonces, bueno, pues para mí todo eso ahora, como colegio privado, es un conflicto realmente importante. Es verdad que no tengo que decir más que da gusto, escribo y hay familias que te responden: a mí cóbrame la ruta del comedor y que sirva para algún otro que no pueda. Es decir, te das cuenta de una solidaridad entre todos, pero vamos, es una gestión que ahora tengo consejo de administración mañana y tarde para ver qué es mejor, si unirte a la plantilla del comedor, si no, buscando soluciones. A mí esto, por ejemplo, esa parte es la que me tiene más desbordada y mi mayor preocupación está en lo económico. En lo económico. Pero tiene que ser, a ver, entiendo que las familias al pertenecer a un proyecto de centro, que al final al escucharte se nota, ¿no? Que es un proyecto de centro, de comunidad, de todos juntos. Sí, pero algunos están muy tocados porque sus propios trabajos, pues entonces, pues tienes que valorar, por eso hablo con unos, con otros, tranquilizando mucho, pues un tiempo no pagas, buscando soluciones muy individuales, pero para mí ese es mi mayor desbordamiento. Bueno, y volvemos a ese plano de la comunicación, ¿no? El no perder la distancia. Yo estoy con Elena en este sentido, que como director del colegio, mi mayor preocupación en este momento es la parte económica, porque realmente mi intención es mantener todos los puestos de trabajo, pero no sé hasta qué punto podré hacerlo, sí. Imagino, Íñigo, que no tendrás tanta preocupación en esa línea. En esa línea no la tengo, la verdad, y es un alivio, porque, claro, de repente tomar ese tipo de decisiones es evidente que no tiene que ser fácil
Y, bueno, yo no tengo ese problema. El problema que tengo es, bueno, Tonucci decía que la escuela ha de ser compensatoria, ¿no? Y en nuestro caso, en muchas familias lo es. Entonces, que precisamente son las familias con las que más dificultades tenemos para comunicar. Vía telefónica. Entonces, si ni siquiera nos cogen el teléfono esas familias, ¿cómo hacer para asegurar que esos críos y crías están bien, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, otra preocupación que prácticamente está solventada es la conectividad. Obviamente, la tecnología, lo decía al principio, es importante, además de lo humano, ¿no? Entonces, bueno, por una parte, el Ayuntamiento de La Bastida va a proveer de conexión a esas familias que tienen dificultades para tener conexión a Internet, y por parte del cole, pues bueno, estamos ahí buscando la manera para prestar portátiles y al menos eso que sea una base sobre la que se sustenta todo lo demás, ¿no? O sea, eso es como decían antes a la mili, ¿cómo era? Que se da por hecho no me acuerdo cuál era el dicho, es decir, a partir de ese sustento, esa base que asegura que todas las personas tengan conectividad, pues bueno, luego veremos qué sucede con la tecnología y qué sucede en el uso de ella, ¿eh? Pero bueno, esas son un poco las dos preocupaciones, dar conectividad a todo el mundo, la tecnología, cómo se utiliza, que no acabe siendo lo mismo de dar fichas y rellenar y que todo parezca un sucedáneo de educación, ¿no? Y luego esas familias más complicadas, más necesitadas, ¿no? Que, bueno, no podemos asegurar en muchos casos, pero bueno, estamos en contacto con los servicios sociales y así también para bueno, a ver qué sucede, ¿no? Con ciertas familias. Muy bien. Mira, veo en el chat un par de preguntas muy interesantes que tiene que ver con la última pregunta que os voy a lanzar, con lo que yo creo que la lanzo directamente y ya os traslado las preguntas de los asistentes. Vosotros, nos gustaría saber vuestra opinión, si creéis que esto va a provocar, ¿no?, esta situación, si va a haber un antes y un después, ¿no? Que si va a provocar un cambio de modelo. ¿Cómo os imagináis la educación de aquí en adelante? Domingo. En mi opinión sí lo va a provocar, porque a ver, cuando hablamos en educación de la significatividad del aprendizaje, yo creo que esta situación por la que estamos pasando los profesores es realmente significativa, es decir, nos obliga a los profesores o a los equipos directivos que no estaban tanto por el cambio del paradigma educativo. Esto les ha obligado a cambiar y yo creo que intentando ver que efectivamente esto tiene un porqué y que realmente es significativo el aprendizaje de los alumnos, con lo cual yo creo que realmente es que no va a quedar más remedio que en muchas situaciones cambiar. Y lo que hablábamos al principio de la charla, de esa personalización del aprendizaje, de ese acompañar las necesidades de cada alumno, yo creo que esto lo va a forzar necesariamente. Yo lo que espero es que las administraciones educativas realmente vean la posibilidad de hacer ese cambio y nos den una cobertura a aquellos colegios que estamos iniciando esos cambios, y aquí hay 3 buenos ejemplos de colegios que estamos intentando una línea distinta, pues que nos puedan ayudar de alguna manera, porque yo creo que esto es un movimiento que no va a parar. Ha surgido como una necesidad, pero yo creo que no va a parar. Muy bien. ¿Elena? Sí, yo creo que, hombre, cambio claro que lo va a producir, pero sobre todo en lo que tenemos que estar preparados para estas situaciones u otras situaciones. Cambio en reflexionar, en pensar, pero yo creo que el modelo educativo lo podemos mantener tal cual. Yo estoy convencida que nuestro modelo lo vamos a mantener igual. Ahora, que tenemos que estar todos mucho más alerta y estar más preparados para reaccionar ante situaciones extremas, pues sí, y que esto nos llevará a que hagamos entre todos pues muchas reflexiones, pero yo desde luego intentaré que el modelo nuestro pedagógico se mantenga tal cual, porque creo mucho en él. No me he explicado bien entonces, Elena, con lo que quería decir. Yo no quería decir que nosotros cambiáramos nuestro modelo educativo, vale, sino que para aquellas personas que les está costando dar este cambio, que son la gran mayoría de los colegios, institutos, centros de enseñanza de todo tipo, realmente esto nos tiene que ayudar a hacer estos cambios. Es decir, está claro que nosotros creemos en nuestros modelos y vamos a seguir adelante con él, pero en muchos momentos nos chocamos con algunas trabas
Sí, tendremos que estar más preparados. Ahora que desde luego las familias van a valorar mucho más la escuela, también lo creo. De eso no cabe ninguna duda. También lo creo, que lo van a valorar más, después de su experiencia. Depende, Elena. Tu escuela igual sí. Pero si la escuela... Perdona, un segundo, Íñigo, perdona. ¿Ya ha quedado un micrófono por ahí? Sí, que digo que el modelo de escuela del que está hablando Elena, seguramente las familias lo echen de menos. Una escuela que se dedique a hacer lo mismo, a dar a todos lo mismo en el mismo momento y siguiendo el mismo esquema, pero virtualmente, es posible que no lo echen de menos. Entonces, pero voy a la contestación de la pregunta. Yo soy un poco más escéptico con todo esto. Me da la sensación de que en general se están poniendo parches para pasar una situación que no va a durar toda la vida, ¿no? Por mucho que se alargara, imaginaos que son 4 meses, pues nos tiramos 4 meses así, ¿no? Pero creo que yo soy escéptico. Yo sí que creo, y lo decía al principio, que esta situación nos ha llevado a poner en duda muchas cosas que habitualmente se dan en los centros escolares. Sí que, bueno, hay otros centros que estamos pensando en otra manera de funcionar y demás, que si nos salimos un poco de esa corriente y demás, y creo que es el camino, pero lo que nos va a llevar esta situación, me da la sensación es que eso, a poner parches, a dar una solución para un periodo de tiempo corto y luego es posible que volvamos otra vez a lo mismo. Hoy lo hablaba con una persona. Yo le decía que me da la sensación que esto es como un tsunami tremendo y sigue habiendo gente que está preocupada por cómo colocamos las toallas y las sombrillas, ¿no? A ver, ¿y qué hacemos con las toallas? ¿Qué hacemos con las sombrillas? ¿Os parece que coloquemos así bien las toallas? ¿Os parece que colocamos así bien las sombrillas? A ver, no hay ni toallas ni sombrillas, se las ha llevado todas. Entonces, de eso estamos hablando. Yo creo que esta situación lo que nos ha llevado es a que muchas cosas que suceden habitualmente en las escuelas no tengan sentido. Nos ha llevado a ver eso. Hay mucha gente que ya lo estaba viendo desde antes, ¿no? Pero, en mi opinión, eso es... aquí había hace años un anuncio salía el mayordomo de la tele que decía la prueba del algodón. ¿Os acordáis, verdad? Los que estamos por aquí. Pues de eso estamos hablando. Esto es la prueba del algodón del sistema. Y estamos viendo que tenemos un currículum que habrá que abordarlo, porque cuando el sistema se tensa, las pruebas de estrés que hacen a los bancos, ¿no? Nos están haciendo una prueba de estrés. El sistema se tensa, el currículum empieza a no tener sentido. Bueno, ya no lo tenía, pero en esta situación, imaginaros. El tipo de evaluación que habitualmente se da en los centros, cómo está distribuido, insisto, el alumnado en los centros escolares, ¿por qué no están mezclados? Aquí había mili en servicio militar, hasta hace unos años, y era eso, y la escuela era el único espacio donde convivíamos con o sea, nos organizaban por edad de nacimiento. Se fue la mili, afortunadamente, y el único espacio donde estamos por edad de nacimiento son las escuelas. ¿Cómo están organizadas los horarios dentro del día a día? Con compartimentos estancos en los que, oye, que viene la de inglés, que viene a los 45 minutos. Eso no tiene sentido. Tendremos que hablar sobre eso, horarios escolares. Tendremos que hablar eso de distribución de evaluación. De evaluación, de las asignaturas. ¿Por qué organizamos el conocimiento o la información en compartimentos estancos y no buscamos verdaderamente la interdisciplinaridad? O sea, estamos en una escuela del sucedáneo, de parecer que todo va bien. Terminamos libros de texto, porque si no terminas el libro de texto en junio, cuidado, pero precisamente esa es la prueba de algodón de que algo no está funcionando bien. Si dentro de un aula todo el mundo termina el libro de texto en junio, es que algo está fallando porque es imposible terminar el libro de texto, por ejemplo. ¿Qué nos lleva, por ejemplo, el tema del libro de texto o ese tipo que le damos a todo el mundo lo mismo en el mismo momento y sin contexto? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad que seguramente se enganchen un poco al cambio más centros de los que habitualmente estamos en él, pero seguramente las cosas se olviden rápido y consideraremos
que estamos preparados para cuando suceda algo así y trabajar desde casa, desde lo virtual, pero la esencia, ojalá cambiara, pero me da la sensación de que no lo va a hacer. Tiene la sensación de que menos. Sí, Yo Elena. la verdad que, bueno, yo creo que nosotros tenemos una situación privilegiada de un centro que acabamos de nacer y hemos nacido de manera diferente. Y bueno, Íñigo, parto de que tiene un mérito lo tuyo que no te quiero contar y que enhorabuena por estar ahí. Pero No, nosotros tenemos el lujo de habernos, bueno, montado un colegio de manera diferente y desde luego trabajamos muy poco por compartimentos. Nuestras materias están siempre todas relacionadas entre sí, lo cual a mí me parece que es maravilloso. Para eso que hemos hecho, una trampa, un truco. Yo te digo que es completamente ilegal, pero nosotros el viernes por la mañana, toda la mañana del viernes, el equipo de primaria se reúne conmigo y con la directora de primaria, donde se generan ideas fantásticas, donde se busca la relación, donde ponemos en marcha el proyecto de cine, porque todos los de cuarto hacen una película y todas las materias tienen que participar en la película que desarrolla a lo largo del curso. Todo es muy transversal. ¿Y qué hacemos? Pues a estos niños el viernes por la mañana les tenemos lo que llamamos los viernes americanos. Llegan unos profesores americanos que les distraen y les entretienen y entonces nos permite trabajar, pero es que estoy convencidísima en la necesidad de esa transversalidad. No pueden estar estancas. Entonces, hay una necesidad que yo comprendo que en vuestros colegios es difícil organizar eso, esa reunión semanal de todos los profes para que fluya mucho esa relación y para que el de plástica esté trabajando lo que hacen en historia y que el de teatro tenga que ver con todos los profesores. Eso es un lujo, ¿eh? Yo entiendo que no desde todos los colegios se puede hacer, pero hacia ahí tiene que ir la educación. Comparto completamente contigo, Íñigo. Yo tengo la esperanza un poco en esta línea. Yo he tenido la suerte que en mis años de docencia he podido trabajar en centros donde, bueno, aludían al trabajo por proyectos, ¿no? Pero bueno, esta idea de transversalidad y un hilo conductor. Y veo ahora mismo en redes, bueno, pero claro, estos son los profesores pues activos que comparten sus cosas, ¿no? Pues de pronto trabajar las matemáticas con una receta, etc, etc. Y yo tengo la esperanza que, claro, vistos en esta situación y que al final el alumno no sale de su entorno, su hogar, ¿no? El entorno familiar, pues poco a poco ideas y iniciativas como estas pues pueden ser esos pasos pequeños hacia un proyecto educativo de centro, ¿no? Que nazcan una inercia hacia un trabajo así un poco más transversal. Más transversal, perdona, y buscando la profundidad de los aprendizajes. Porque lo que decía antes de los libros de texto, eso lo que significa es que no se ha trabajado profundamente los contenidos, los aprendizajes, ¿no? Y habitualmente en la escuela eso da la sensación de que se hacen cosas, pero todo de una manera muy superficial. Hay un libro de hace unos años de Joan Domènech que se llama Elogio de la educación lenta, que la verdad que os lo recomiendo. Luego, si queréis, os pongo el tuit de Trujillo y el libro, porque este es un libro que está muy bien y habla un poco de eso, ¿no? De cambiar pues sí, por favor. De eso creo que tenemos que hablar, de cambiar el ritmo de las cosas, ¿no? Ir más a lo slow, a lo profundo, a lo verdadero y no a la sensación de hacer cosas sin muchas veces sentido, ¿no? Bueno, yo creo que en eso estamos muchos y yo creo que estamos aquí precisamente por ello, que decir que hablabas antes de los horarios. Nosotros hemos conseguido, por ejemplo, unificar algunas de las horas para poder trabajar transversalmente e interdisciplinarmente. Es decir, que sabemos que en algunos centros como el nuestro no es fácil. Yo no soy tan escéptico como tú, Íñigo. Es decir, yo creo que sí que tenemos opción de que esto nos mueva. Cuando decías Elena, una opción, sí, por supuesto, sí, opción desde luego. Sí, pero cuando hablaba Elena, por ejemplo, de esas reuniones que ellos hacen los viernes para poder planificar un poco el trabajo en primaria, yo creo que, por ejemplo, esto que nos ha ocurrido nos ha dado pie a pensar que podemos reunirnos también de otras maneras. Quiero decir, para mí el haber hecho evaluaciones de forma online, como hemos tenido que hacer estos días, para poder mantener un poco la inercia de dar las notas en los momentos que teníamos previsto darlas y tal, para mí ha sido un descubrimiento. Y el hecho de podernos reunir online nos da unas posibilidades futuras, yo creo que bastante grandes, porque nos va a hacer ahorrar tiempos
de desplazamiento en una ciudad como la nuestra y no tengo en Madrid. Es decir, que creo que sí que puede mover algunas situaciones de inercia de muchos profesores o de muchos colegios y nos puede ayudar a eso. Sí, eso es verdad, ¿eh? Estoy de acuerdo. Pues en esta línea, una de las preguntas que he recogido en el chat de Arturo, os pregunto si habéis detectado algunos profesores que ya empiezan a reinventarse o empezar a cambiar su manera de plantear, quizás a lo mejor menos Elena en tu centro. Pero no sé, o incluso en tu centro, Elena, de dar el paso con la tecnología, intentar integrar la tecnología en una estructura que apenas la tiene. No sé, ¿habéis detectado ese nivel de proactividad viendo esta situación como una oportunidad de hacer algo nuevo y mejorar lo que están haciendo igual, vamos, lo que va siendo reinventarse? Bueno, yo no sé, esta tarde me voy a reunir con los de primaria, te lo diré después, aún no lo sé, por dónde respiran, si quieren hacer, hombre, yo veo que ellos la tecnología la están usando ellos con las familias y eso, pero cómo cambiar el modelo de clase no creo que sean demasiado partidarios, ¿eh? Pero bueno, de cómo aprovechar o como dice también Domingo, pues buscar maneras de reunirnos más sencillas, las conexiones entre nosotros, yo creo que esas cosas sí. Sí. O sea, que nos lleva a reflexionar y sobre todo muchas veces a escuchar, estamos escuchando mucho los comentarios de los padres y eso también te hace reflexionar. Algunos nos demandan, oye, pues ¿por qué no en primaria hacéis más de lo que estáis haciendo con secundaria? Pues bien, nos da, o sea, yo creo que sí que nos va a servir para una reflexión y para unos cambios. Hay que aprender, de todo lo que te comentan, de todo lo que viven, y yo creo que sí. Muy bien. Que algún cambio habrá. Yo quería decir una cosa. Lo que pasa Sí. que otra vez nos ha sucedido como cuando entró la tecnología masivamente a los centros escolares, que primero entró la tecnología y luego seguidamente el qué hacemos ahora con la tecnología, ¿no? Y ahora está sucediendo un poco lo mismo. Y creo que una vez que suceda esto, lo que debemos hacer es reflexionar muy mucho y que esto nos sirva para ver las costuras de la escuela verdaderamente cómo están y implementar la tecnología que sea necesaria para llevar los proyectos educativos que tenemos en los centros adelante. Por ejemplo, Elena sí que ahora se está dando cuenta, os estáis dando cuenta que quizás para estas situaciones extremas, que esos cursos más bajos hubieran tenido contacto con la tecnología, os hubiera venido bien, pero esto es algo excepcional. Tiene más lógica que vosotros sigáis haciendo las cosas como el planteamiento de centro escolar que habéis planteado desde el principio requiere, ¿no? Es decir, pero está sucediendo otra vez al revés. De repente viene este tsunami y empezamos a engancharnos a plataformas, a tecnologías que nos saquen un poco del atolladero, ¿no? Y cuidado, hay un libro de Naomi Klein que habla de la doctrina del shock, que también está en documental, que habla un poco de eso. Cuidado, cuando hubo el tsunami en Tailandia, en Asia, lo que sucedió al día siguiente del tsunami fue que fueron empresas a comprar terrenos a bajo coste. Es decir, los que estaban ahí estaban en shock y vendían los terrenos a la orilla de la playa por 4 euros. Que no nos suceda eso en las escuelas. Que ahora de repente veamos la necesidad que tenemos que salir del atolladero rápidamente y venga gente de fuera que nos vendan la moto. Entonces, pero contestando un poco a la pregunta, la verdad que nuestro equipo es una piña y tenemos muy claro el planteamiento de escuelas, algunas ideas muy claras que os he dicho antes. Entonces, como os decía antes, el sistema se debe adaptar a cada niño, a cada niña y cada persona tiene un ritmo diferente. Si a esto le metemos en la ecuación la situación en la que estamos, pues la asumimos y todo el equipo está tratando de adaptarse a las circunstancias para que cada niño y cada niña con dificultades, con menos dificultades, tengan lo que necesiten en su momento. Que no es perfecto, por supuesto. O sea, que nadie crea que lo que estoy diciendo aquí es una super receta y que funciona maravillosamente. No, estamos trabajando, pero con unas ideas claras en ese sentido. Entonces, todo el
profesorado, la verdad, está a tope, es una pasada. Como además se ha generado un trabajo de liderazgo distribuido, es lo que os decía. Somos un claustro pequeño, pero se está trabajando por equipos, entre ellos se reúnen, hacemos reuniones mayores y lideran pequeñas transformaciones que estamos haciendo en todo el centro. Sí. Yo me alegra esa idea, posiblemente de los 3 colegios, por lo que yo deduzco, somos el que más desarrollo tecnológico tenemos en cuanto al alumnado, pero sí que me gusta insistir, y cuando contamos a las familias nuestro proyecto educativo, ponemos en primer lugar el proyecto educativo, o sea que la tecnología está al servicio del proyecto y no al revés, y eso me parece muy importante, lo has dicho tú, Íñigo, y es que me parece básico. Lo primero es el proyecto que tengamos en los colegios, luego vendrá la tecnología o las metodologías o lo que surja en cada momento, pero lo importante es el proyecto educativo que tenemos todos. Totalmente de acuerdo. Bueno, y Educando, de hecho, esta consultora trabaja, ¿no?, en la consultoría educativa y sobre todo relacionado con temas de lo digital. Y yo trabajo, bueno, de hecho, estuve yo personalmente con el claustro de Jesús y María del Colegio de Domingo y les acompañé en la adquisición de estas competencias digitales. Y aunque se diga, ¿no?, ¿cómo es? La tecnología tiene que estar al servicio de la pedagogía, ¿no? Ese es el lema, ¿no?, el tópico. Es muy tópico, pero sin duda es así. Y de hecho, hay un libro muy interesante, seguramente lo conocerás, el Innovator's Mindset, la mentalidad de un innovador. Bueno, es de un pensador canadiense muy progresivo que en su parte habla de, cuando se habla de innovación, ¿no?, se oye mucho de la transformación educativa, la transformación digital, y huye un poco de ese, no le gusta, y a mí tampoco me gusta la palabra transformación, porque es como que no parte de las fortalezas. Y de hecho creo que, y más en una situación como ahora, que bueno, están aquí mis compañeras Raquel y Alisa del equipo de formación profesional, estamos tratando con muchísimos profesores que están viniendo a nosotros para orientación y para conocer el manejo básico de las herramientas, y uno de nuestros principios es, oye, o sea, haz lo que ya haces, ¿vale? No entiendes aquí de pronto a cambiarlo todo y tirar la casa abajo, sino, oye, ¿cómo funcionas? Y luego implementar los cambios e introducir la tecnología poco a poco, pero partiendo de las fortalezas. Y creo que le añade mucho más sentido, ¿no?, a una evolución digital. Es decir, no vamos a transformarnos ni hacer las cosas de otra manera per se, sino crecer y evolucionar. Íñigo, sí. Sí, de hecho hay se genera como una dicotomía entre lo tradicional y lo nuevo, ¿no? Es decir, que si tú inicias una transformación o unos cambios, o como quieras llamar, dentro de un centro escolar, todo lo que se hacía no sirve, ¿no? Cuando, por ejemplo, el trabajo por proyectos es que se inicia hace más de 100 años, ¿no? O diversas propuestas educativas, ¿no? Entonces es como, no, es que yo soy moderno, ¿no? Y nada de lo anterior vale. No, vamos a marcar los proyectos educativos que sean muy potentes y que se valore todo el tipo de propuestas, ¿no? Y puede haber algo que se lleva haciendo desde los años 80 que funcione. ¿Por qué lo vamos a quitar, no? Eso también, no tenemos que caer en eso. Totalmente. Y en esta línea, ¿no?, la famosa clase magistral, el ser magistral, o sea, yo he visto oradores que, bueno, yo no les quito ojo. Claro. Y es una persona, o sea, el arte de exponer, de hablar, o sea, hay profesores que o sea, al final muchas veces lo que dicen es unidireccional, ¿no? Es decir, el profe vomita o habla, ¿no? Y hay poca interacción, pero una clase magistral bien hecha, vamos, puede ser la cosa más motivadora y más que enganche más al alumnado que incluso un ABP mal planteado. O sea, sin duda, sin duda. El equilibrio entre innovación y tradición me parece fundamental. Sí.
todo proyecto debería tener ese equilibrio entre traducción, innovación y tradición. Hay montones de cosas muy valiosas de la tradición educativa y como dice también, como está diciendo Íñigo, hay muchas cosas que hoy se venden como innovación y que, vamos, en buenos proyectos existían desde 1876 que apareció el Instituto Escuela. O sea que... Pues mira, llevamos ya más de una hora, algunas reflexiones, bueno, muy interesantes, emocionantes. No sé si tenéis algunas palabras con las que queréis concluir el webinar y lo damos por cerrado. Domingo mismo, si quieres empezar. Bueno, que yo creo que animar a todos los que nos hayan escuchado y que, bueno, que van a vivir o están viviendo o están empezando a vivir situaciones de este estilo, a estar animados, a que realmente la implicación del profesorado para salir al paso de lo que estamos viendo está siendo muy grande y bueno, y que lo vivan como una oportunidad de mejora para lo que nos venga. Pues muchas gracias, Domingo. Elena. Pues sí, la verdad que decir que gracias, porque me ha parecido muy interesante, he aprendido mucho de ellos y me ha parecido que hay, como bien estaba diciendo Domingo, mucho en común y mucha ilusión en nuestros equipos para poder seguir desarrollando y bueno, pues seguir con ese mismo ánimo y con mucha ilusión y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti, Elena, por estar. Íñigo, ¿algunas últimas palabras? Sí, a ver, no soy bueno contando chistes, pero os voy a contar un chiste. Es un poco el lema de nuestro cole. Para los que estáis fuera de España, Bilbao, no sé si conocéis, bueno, pues los de Bilbao tienen fama de ser como muy fantasmas, muy fanfarrones, ¿no? Bueno, eso contextualizando. Entonces, van dos de Bilbao a coger setas, están caminando por el bosque y dicen, oye, Pachi, un reloj Rolex aquí. Y le dice el otro, oye, Miquel, ¿qué estamos, a setas o a Rolex? Entonces, a eso estamos, a setas o a Rolex. Eso es el lema de nuestro cole. Estamos a setas o a Rolex. Tenemos que centrar, todo no se puede. Es decir, si queremos inclusión, que es de lo que verdaderamente estamos hablando, la inclusión real, estamos a setas o a Rolex. Entonces, no todo vale. Eso es un poco el resumen de lo que he dicho. Bueno, chicos. Y mándanos eso, no te olvides. ¿El chiste o cuál? No. La película, la recomendación del artículo, el libro, todo. Os mando. Sí, os mando. Vale. ¿Lo pongo en el chat o cómo? Sí, lo puedes poner en el chat mismo. Vale. Pues nada. Y nada, gracias, muchísimas gracias, Elena, Domingo, Íñigo, por estar. Yo voy a poner en el chat ahora mismo, algunos han preguntado que si este webinar queda grabado y la respuesta es que sí. Y además todos los webinars que celebramos los grabamos y están disponibles en esa página web que comparto ahí. Y nada, esperamos a veros de nuevo por aquí en algún otro webinar, conectando con gente y aprendiendo las experiencias de otros. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Venga. Y muy buenos días y buenas tardes.